vamos a lo básico, ¿no? Digamos, a la etimología de la palabra, psicología, ¿no? Psicólogos. El psicólogo abarca diferentes áreas de nuestra vida. Puedo ser un psicólogo educativo, por ejemplo, y como su nombre lo dice, me voy a referir a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El momento que tú pongas tus problemas, tu vida en las manos de una persona, entonces por lo menos certificar, validar que esa persona a la cual estamos compartiendo estas cosas sea un profesional de saber por qué te está surgiendo y gestionarla, manipularla. Un refugio compartido. Escucha, siente, crece. Eu metis donde todo florece. Y le damos la bienvenida también al doctor Leopoldo Casasola, que conmigo, Graciela Hernández, somos Eumeti Psicoterapia y estamos en los domingos aportando, ¿no? En algunos temas relacionados con psicología, con la psicoterapia, para que la población esté informada, ¿no? Bien informada, ¿no? Digamos, porque últimamente se ha dado este caos, este boom de mucha mercadotecnia de personas que no han tenido una preparación profesional. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos igualmente con este tema que titulamos psicólogo o psicoterapeuta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a elegir? ¿Qué es lo que necesitamos? Y también, ¿qué debemos preguntarle a los profesionales con quienes nos acercamos? Entonces, este es un tema que va a ocasionar muchas dudas y eso es lo que queremos, que también estén en participación activa, ya sea que escriban, que abran su micrófono, que levanten la manita. Aquí es esto, es enriquecer, es construir conocimiento, es disipar dudas. Y bueno, para eso estamos. Buenos días, doctor Leopoldo Casasola, ¿cómo estás? Hola, doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí, comenzando este dominguito, a gustito, agradecido, reitero, con todas las personas que se conectan con nosotros en estos horarios, un domingo por la mañana, en donde, como muchas veces he comentado, ¿no? Podrían estar haciendo cualquier cosa y están eligiendo estar aquí. Muy agradecido, siempre muy bendecido de su escucha, del permitirnos entrar a su vida a través de estos pequeños espacios. Y bueno, pues con toda la actitud, con todo, listos para comenzar este gran tema. Es un tema vastísimo, pareciera muy simple, ¿no? Parece el título, psicólogo, psicoterapeuta, pareciera algo muy simple, pero al final se trata de desmitificar mucho de lo que ha representado la psicología para nuestra sociedad, también a lo largo de mucho tiempo, ¿no? O sea, hoy la psicología, de ser honestos, ¿no? Todavía está bajo muchos estigmas y tabús, pero sobre todo bajo mucho desconocimiento. ¿Cuál es la práctica que hace un psicólogo? ¿Cuál es la práctica que hace un psicoterapeuta? Y bueno, creo que para nosotros es importante aclararlo, ¿no? Transformarlo a información muy, muy clara, muy simple para todos ustedes y que, bueno, eso los ayude también no solo a tener una mejor y mayor información, sino también que puedan ustedes elegir de una mejor forma en el momento que ustedes decidan poder tener o iniciar un proceso psicoterapéutico, ¿no? Entonces, es por eso reitero, es un tema muy bonito, es un tema muy, muy, muy importante y que, bueno, me da mucho gusto compartir con ustedes esta mañana. Sí, efectivamente. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos comenzar desglosando lo que es un psicólogo, ¿no? Lo que es un psicólogo a diferencia de otras profesiones, porque en esta comparativa de psicólogo o psicoterapeuta también nos vamos a encontrar otros tipos de psicoterapia. Ya en la plática anterior hablábamos precisamente de cuáles son los enfoques que tiene la psicoterapia, ¿no? Y hablábamos del cognitivo-conductual, teníamos una invitada de cognitivo-conductual, teníamos una invitada de Gestalt, hablamos un poco de otros enfoques que conocemos como el enfoque sistémico, quizá no lo habían escuchado, el psicoanalítico, que también está teniendo mucho auge últimamente de nuevo, ¿no? El transpersonal, y por ahí se mezclan algunas otras cosas como una terapia holística, por ejemplo, o como estas constelaciones familiares, o algo mezclado entre una cosa rara de psicoterapia y energético, ¿no? Y entonces
no se deprecia todas las formas en las que la gente busca encontrar la salud, ¿no? O restablecer su salud, tener un equilibrio, una homeostasis. Sin embargo, sí hay que hacer una diferencia importante en el transcurso de la historia, cómo se ha desarrollado ciertas profesiones, o que ahora conocemos como profesiones, pero en realidad son ramas de la ciencia. Y en este punto, poder definir qué hace la psicología, a diferencia de la psiquiatría, que también tiene que ver con procesos mentales, ¿no? Con asuntos de trastornos o enfermedades mentales, que así los estamos entendiendo, y poder mirar esto también en diferencia, que es un trastorno mental, ¿no? ¿Cómo ves, doctor? Pues sí, totalmente. O sea, para empezar a entender este tema, vamos a hacer una gran diferenciación entre tres áreas muy importantes que a veces se confunden, ¿no? Psiquiatra, psicólogo y psicoterapeuta. Son ramas que convergen, sí, sí van a converger en ciertos puntos, ¿no? Sobre todo en la observación de la mente, pero al final de cuentas, saber que las tres ramas también van a enfocarse hacia caminos distintos, por decirlo de forma muy simple para que lo podamos entender, y ahí es donde vamos a buscar pues, hacer esta diferenciación para ustedes. A mí me gustaría comenzar, ¿no? Haciendo una explicación, ¿no? Vamos a lo básico, ¿no? Digamos, a la etimología de la palabra, psicología, ¿no? Psicólogos, el estudio, ¿no? Logos, estudio, ¿no? Psico de la psique, la mente. ¿No? Anteriormente para los antiguos, ¿no? Los antiguos, eh, eh, ay, Ciegos. para los antiguos griegos, perdóname, se me fue, empecé a leer ideas y se me fue por ahí para los antiguos griegos, para la antigua Grecia, ¿no? Estos primeros filósofos como Sócrates, Platón, ¿no? Aristóteles, estos nombres que, bueno, conocemos por ahí, si hemos estudiado un poquito de historia, pues nos vamos a dar cuenta que comenzaron a hacerse preguntas y empezaron a hacerse preguntas del quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y empiezan estas corrientes de pensamiento, ¿no? A dar una explicación, por así decirlo, de todas estas preguntas y estas cuestiones que surgían. Y ahí empiezan en esta conexión, ¿no? Porque al final de cuentas, si nos vamos a la base etimológica, perdón, de psicología o de psiquis, psique, ¿no? Es alma, ¿no? Había un entendimiento del alma. Posteriormente viene, ¿no? La revolución científica y entonces todo buscamos ya explicarlo no solamente a través de mitos, ¿no? A través de creencias, a través de filosofía, sino con bases mucho más objetivas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, vale la pena, reitero, comenzar a entenderlo así. ¿Por qué? Porque al final esto es algo que el hombre lleva buscando por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo. Y efectivamente, como la psicología y uno de los grandes debates que ha habido a lo largo de la historia, del inicio de las ciencias, es realmente la psique de la persona puede estudiarse como una ciencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a tomar que sí, efectivamente, para la ciencia, el método científico, por decirlo así de forma muy simple, pues va a decir, bueno, vamos a fijarnos en lo que podemos observar, en lo que podemos cuantificar, en lo que podamos medir, pero ¿cómo medimos, observamos y cuantificamos algo tan subjetivo como es lo que llevamos en nuestro interior? Ahí es donde como dirían en mi bar, ¿no? La puerquita torció el rabo y reitero, ha generado este debate a lo largo del tiempo. Es importante, reitero, decirlo así, porque aquí es donde vamos a empezar a sustentar las bases de qué hace la psicología o el psicólogo, qué hace el psiquiatra y qué hace el psicoterapeuta. ¿Correcto, doctora? ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Y entonces la psicología se puede definir como la ciencia que estudia el comportamiento, la mente, los procesos mentales y también su interacción con el mundo social, ¿no? Con lo social. Y si ustedes se fijan, estamos hablando sobre todo lo que conforma al ser humano. Entonces, al tener que estudiar una licenciatura, y digo tener que, porque cada vez que estudiamos estamos conociendo el mundo en el que nos desarrollamos y lo estudiamos para poderlo comprender, pero también manipular y comprendernos a nosotros mismos al mismo tiempo. Entonces, todos sabemos que cursamos por un preescolar, ¿no? Bueno, algunos en épocas anteriores no era obligatorio el preescolar,
y no se cursaba, pero actualmente ya, ¿no? Vas al preescolar a aprender las primeras cosas de tu mundo, luego te vas a la primaria, donde el conocimiento se va haciendo más específico, vas a la secundaria, donde vas efectivamente nuevamente siendo más específico, cursas la preparatoria y también tiene que ver con un desarrollo neurológico, ¿no? Donde tú ya puedes comprender procesos más abstractos, cosas que no son tan palpables. Y entonces, terminando la preparatoria, defines hacia dónde quieres refinar tu estudio, tu conocimiento del mundo. Y entonces ahí es cuando las personas tomamos decisiones importantes, los adolescentes en ese momento o adultos tomamos decisiones importantes, como decir, quiero estudiar psicología, quiero estudiar medicina, quiero estudiar derecho, ingeniería, ¿no? En las diferentes ramas de la ciencia. Y entonces hubimos quienes decidimos estudiar psicología porque nos interesaba conocer los procesos mentales, como acabo de decir, también por qué la gente se comporta como se comporta y por qué me comporto así en algunos ambientes, a lo mejor en mi familia soy diferente a cómo me comporto con mis amigos o en mi trabajo, ¿no? O incluso en la escuela. Entonces, la psicología, reitero, es la ciencia que estudia a la mente, el comportamiento, los procesos mentales y su relación con el ambiente social. Hasta allí tenemos un contexto en general del ser humano, del estudio del ser humano. Por eso hay diferentes áreas en psicología que conocemos también, que es la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología social, la psicología laboral, la psicología del deporte y actualmente la psicología forense. Hasta ahí, ¿cómo vamos, doctor? Sí, vamos como creo que aclarando efectivamente cuáles son las áreas de trabajo del psicólogo. ¿Y por qué es importante contextualizarlo? Porque, bueno, ahora entendiendo, ¿no? El psicólogo es aquel que va a estudiar, ¿no? De forma objetiva, cómo es que, cómo somos, cómo nos comportamos, qué es lo que ocurre en todos nuestros procesos cognitivos para ser quienes somos, para hacer lo que hacemos. Y ese es el campo de estudio de la psicología. Evidentemente, pues quien inicia por esta carrera va a buscar, lo primero, licenciarse en psicología. ¿Por qué lo digo así? Porque entonces vamos a ir entendiendo esto que nos vamos a referir de voy a ir al psicólogo. Entonces, el psicólogo sí efectivamente tiene un campo de estudio que va a entender o nos va a ayudar a entender cómo es que funciona nuestra mente. ¿Qué va a poder observar? Eso. ¿Qué es lo que o cómo es que nuestros procesos cognitivos, de todas estas teorías conductuales, cómo es que a lo mejor eso van dando un sentido, pero no per se, quiero decir esto y comenzar a contextualizarla aquí, una persona que sepa observar la conducta está facultada y potestada para ayudarnos como individuos a tramitar la angustia del vivir día con día. Ojo lo que te estoy diciendo, y es importantísimo entenderlo. No per se, la persona que estudió las formas de la conducta humana, o bueno, lo que entendemos o lo que estamos explicando como psicología, va a estar facultado para ayudarnos a tramitar la angustia que sentimos del vivir día con día, porque eso ya pasa al espacio psicoterapéutico. Ahí Claro. vamos a empezar a hacer una diferenciación de lo que hace el psicólogo por sí solo y lo que hace el psicoterapeuta. Y empezar también a contextualizar todo esto. Ir al psicólogo es importante. Sí, claro, por supuesto. Son profesionales formados como tal. Es importante entenderlo, que tienes un conocimiento, un estudio de teorías, técnicas, pero per se, reitero, eso no te va a facultar en ayudar, acompañar a otro individuo a tramitar la angustia. Y ojo, este término va a ser fundamental en lo que vamos a hablar posteriormente. La angustia que conlleva nuestro vivir día con día, porque eso ya viene desde otro campo de estudio, que no tiene que ser o no es precisamente la psicología. ¿La psicología ha fundado bases para la psicoterapia? Claro que sí, por supuesto. Venimos desde el estudio, del conocimiento, de la mente, ¿no? De la forma en la que operamos, pero hacer psicoterapia va a ser otra cosa totalmente distinta.
Hacer psicoterapia o entrar en un espacio psicoterapéutico va a ser un campo totalmente distinto. Y que es importante entenderlo, ¿para qué? Reitero, pues para que tengamos la información completa y sepamos qué es lo que vamos a elegir con respecto a el momento que decidamos entrar en un espacio de terapia, porque recuerda, este también es un término muy natural, ¿no? Voy a ir a terapia, voy a comenzar un espacio de terapia, ¿no? No per se un psicólogo sabe hacer terapia, ¿no? Un psicólogo tiene, reitero, bases, ¿no? Yo no estoy desestimando el trabajo que hace el psicólogo, pero entrar en espacios terapéuticos son cosas y campos distintos. ¿Un psicólogo puede hacer terapia sin una especialización? Sí, sí puede hacerlo. Puede él, por su parte, ¿no? Hacerse empírico, por decirlo así, o sea, hacerse como autodidacta en ese sentido, comenzar a estudiar, ¿no? Acerca de hacer psicoterapia y efectivamente, luego hay psicólogos que como tal no se ejercieron una especialización en psicoterapia y hacen grandes praxis psicoterapéuticas, ¿no? Sí las hacen, sí, por supuesto que sí, conocemos muchísima gente, pero reitero, no por el hecho de haberte sacado una licenciatura en psicología, quiere decir que estás capacitado, facultado y potestado para dar psicoterapia. Esto es importante, claro, también por un tema crucial, ¿no? En México, en nuestro país, por desgracia, reitero, vivimos todavía bajo un gran tabú y bajo un gran desconocimiento de estos aspectos y de estos campos. Y dos, también es una práctica no regulada. Y a mí me encantaría decir que todos quienes iniciamos a través de esta carrera, ¿no? Todos quienes iniciamos, ¿no? en esta búsqueda, tenemos la ética y los valores para poder ejercer una praxis, pues bien sustentada, ¿no? Me encantaría decir que todos estamos así, pero no. Hay gente, y al no estar regulado, ¿no? Que evidentemente viniendo quizás hasta de una necesidad, yo ya soy licenciado en psicología, pues voy a montarme un consultorio y voy a empezar a dar terapia. Y entonces también son cosas que a la larga pues van creando una mala imagen de la práctica psicológica y nos encontramos casos de gente que dice, pues es que yo fui al psicólogo y la verdad es que no me gustó, no hice nada, no encontré nada, ¿no? Y por tanto, reitero, para nosotros como profesionales y profesionistas de esto, necesitamos, es una necesidad explicarla al mundo para que la gente también comience a desmitificar y a quitarse estas ideas de las diferencias entre la psicología y la psicoterapia. Hasta aquí bien, doctora, ¿tú qué dices? Sí, muy bien. Y bueno, ahí quiero puntualizar lo que dijiste de estudiamos una licenciatura porque vamos en busca de una licencia. Nombre lo dice, ¿no? O sea, un permiso autorizado por una universidad que está regulada, en este caso por un sistema educativo, ¿no? En cada país está su sistema educativo, aquí en México tenemos a la SEP, que regula a las universidades y que ya te da el permiso de poderte decir, sí, soy psicólogo, mira, acá está mi título, y está mi cédula. El título y la cédula van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que preguntar primero para ir al psicólogo? Si tiene una licenciatura terminada con un título y una cédula. Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, decíamos que el psicólogo abarca diferentes áreas de nuestra vida. Puedo ser un psicólogo educativo, por ejemplo, y como su nombre lo dice, me voy a referir a los procesos de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje específicamente. ¿De acuerdo? Sí conocemos los de enseñanza, pero muy propiamente cómo está aprendiendo. Entonces, si yo tengo problemas escolares, ¿no? O de retención o lo que sea que yo entienda que tiene que ver con el aprendizaje, no solo escolar, el aprendizaje en general, entonces me dirigiré a un psicólogo educativo, ¿no? Cuando vamos a un trabajo y vamos a pedir trabajo y nos dicen, te vamos a hacer psicométricos, ¿no? Te vamos a hacer una entrevista para contratarte. Entonces ahí está trabajando un psicólogo laboral que no se va a dedicar a darte una psicoterapia, solamente va a conocer un aspecto de tu personalidad y tus habilidades de acuerdo al puesto que tú vas a pedir, ¿no? El que están ofertando. Y así las diferentes áreas. Ahorita quiero dejar nada más El en contexto. psicólogo, el psicólogo social, ¿no? Que se encarga de estudiar la conducta del individuo en una sociedad y Claro, esos son los que desarrollan programas sociales, ¿no? O así es. programas psicosociales y no per se están dando terapia.
Así ¿me es. entiendes? En fin, En ¿no? El fin, psicólogo deportivo, ¿no? El psicólogo deportivo es una persona que estudia el comportamiento de un individuo en un área específica, como lo es el deporte, ¿no? ujú, Y lo apoya a generar no sé, un mejor rendimiento, ¿no? En la práctica deportiva que está haciendo. Pero no per se ese espacio es un espacio terapéutico. así es. Y el forense Entonces, también hace psicométricos, pero que te lo encuentras más en peritajes, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión legal, ¿no? De hacer objetivo lo que allá se está discutiendo. Entonces, este psicólogo que está en diferentes áreas es un psicólogo general, el psicólogo clínico que sí puede dar psicoterapia, como bien decías, pero debe mostrar su título y su cédula, que significa que un sistema educativo de su país le permitió dar o ejercer como psicólogo, ¿no? Desde ese aspecto. Y ahora, la diferencia, por ejemplo, con un psiquiatra, que es una persona que estudió la licenciatura en medicina, es un medicina. médico general que se derivó por una especialidad que se llama psiquiatría y que estudia los trastornos mentales, lo que conocemos como enfermedades mentales. Pero es un médico, él no estudió psicología, estudió Pues, medicina. ¿No? y los aborda, lo más importante, perdón que te interrumpa, doctora, Sí, los adelante. aborda desde el aspecto médico, fisiológico y biológico. Así es. Incluso, ojo, porque aquí también ya se abrió un nuevo paradigma para la psiquiatría. Porque si bien la psiquiatría viene siendo una práctica, ¿no? Desde el siglo XVIII, siglo XIX, ya se venía estudiando esos médicos, reitero, esta gran revolución científica que ocurrió a partir del siglo XVII, siglo XVIII y posteriormente tuvo el gran boom ya en el siglo XIX, ¿no? Entonces comienzan a sentir los grandes avances o comienzan a existir los grandes avances en medicina. Todo. Uno de ellos, ¿no? La especialidad en qué pasaba dentro de nuestra cabeza desde todos los aspectos, reitero, médicos, biológicos y fisiológicos. Y comienza a surgir la psiquiatría, ¿vale? Pero no es un estudio per se de la conducta desde la observación subjetiva de lo que hace o no hace un ser humano, sino desde cómo nuestros procesos biológicos, fisiológicos, cognitivos de nuestro cerebro están influidos por eso, o están influyendo en eso, perdón. Así que el psiquiatra está potestado a medicar, como médico está potestado a medicar, a observar la conducta y a resolver la conducta desde el síntoma generado desde una falla Neurológico. psicobiológica. No, ojo, porque aquí es donde voy, porque ahora se ha abierto una nueva especialidad en el paradigma psiquiátrico, que es la neuromedicina, que Ajá. ya no per se es un psiquiatra. Y la Entonces, imagínate neuropsicología. la neuropsicología, pero bueno, es esa parte, porque eso llama el campo de la psicología. Aquí hablando específicamente del tema médico, ¿no? Ya el psiquiatra ha perdido potestades para ir a una especialidad todavía mucho mayor, que es la neuromedicina, y la cual estudia específicamente y de forma muy profunda, ¿no? Todas las afecciones o las cosas que están apareciendo en nuestras redes neuronales y cómo estas afectan nuestras conductas, comportamientos. Pero bueno, eso es el aspecto médico, es única y exclusivamente. Entonces, una cosa es el psiquiatra, una cosa es el psicólogo y otra cosa es el psicoterapeuta. Ajá. Ahí vamos ya entendiendo estas tres, creo que ahí va quedando más claro. No sé si alguien por ahí de los que me están escuchando tenga alguna duda, si le esté quedando claro. Si, esto es lo más importante, no lo que aquí estamos explicando, sino que a las personas que nos están escuchando me gustaría un poquito nos compartieran si está quedando clara cuál es la diferencia entre estos tres ámbitos y campos de estudio. Sí, así es. Y entonces, bueno, si ya empezamos a hacer esta diferencia entre el médico y el psicólogo, ahora sí, ya que tengo mi licencia en psicología y yo quiero especializarme en el área clínica, de la psicología clínica, que se dedica a la psicoterapia, entonces voy a estudiar algo que conocemos como posgrado, ¿no? Es decir, un grado después de la licenciatura y lo conocemos todos como una maestría y después el siguiente escalón es el doctorado. Entonces, una maestría ya es una especialización en ese tema específico que es la psicoterapia o la psicología clínica,
¿no? También se imparten en las universidades y también está regulado. Igualmente, estudiamos para obtener una licencia por esa especialidad, entonces también nos dan un título y una cédula de maestría. ¿De acuerdo? Entonces, el psicoterapeuta, bueno, hay algunas maestrías que así, específicamente así se llaman, psicoterapia en algo, ¿no? En algún enfoque. Algunas solo se llaman psicología clínica, pero son una especialidad. Entonces, vamos por caminito, ¿no? Por este caminito de qué es lo que debo saber. Primero, cuál es el estudio base que tiene este profesional. ¿Qué licenciatura estudió? O medicina, o psicología, o administración, o filosofía, o qué otra cosa estudió. Es la base. Y después, ¿en qué se especializó? ¿Tiene una maestría en algo? Ahora, ahí también quiero puntualizar otra cosa muy importante. Hay otros tipos de estudios, como cuáles, como los diplomados, como los cursos, los talleres, que también tienen validez. La diferencia es que en los diplomados, cursos, talleres de actualización, no nos dan una licencia, solo nos dan una constancia y en el caso del diplomado, un diploma, ¿no? Por eso se llama así, que avala que tú estuviste estudiando en el diplomado. Tantas horas, sobre todo tiene que ver con la formación en horas. O sea, Así el taller diplomado, ¿no? Normalmente avala cierta cantidad de horas de estudio. La maestría como tal, ¿no? Avala un programa mucho más amplio, complejo y vasto. Entonces, es importante también, digo, porque esto ya abarca cualquier área, ¿no? O sea, ya hay diplomados, talleres y de cualquier cosa, ¿no? Como también hay maestrías en muchas áreas. Y esto tiene que ver, esta diferencia quizás fuera de la psicología, porque eso reitero, abarca cualquier área, ¿no? Va a hablar de cuántas horas has estudiado o te has especializado en cada tema. Ujú. Sí, muy bien, exactamente. Y entonces eso significa que quizá terminé mi licenciatura y no me metí a una maestría, pero sí me puse a estudiar, como tú bien lo decías hace un rato, me puse a estudiar en instituciones que también están avaladas, ¿no? Pero estudié un diplomado. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié un diplomado en terapia breve e intervención en crisis. Eso entonces avala que yo estudié un tanto de horas y que además estuve siendo observada para llevar a cabo una práctica, ¿no? Ese es un ejemplo como muy simple para que podamos entender que eso también tiene una validez. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo, ya le preguntamos qué estudió, ya verificamos su cédula, su título, porque afortunadamente es otra cosa que ahora tenemos con la tecnología, que teniendo el nombre completo del profesionista, puedes encontrar la cédula profesional en la página de la SEP, ¿no? Y entonces ahí tú te das cuenta que realmente tiene ese permiso para ejercer, ¿no? Ahí tienes a Papi Freud, que también Nos nos... está escuchando, nos está escuchando, porque ahorita vamos a hablar de él. Sí, Mira, claro, dice, ¿no? hola. Él fue médico. Efectivamente es importante, reitero, yo me voy mucho a la historia, yo amo la historia, chicos, de verdad no tienen ni idea lo que yo amo la historia, porque al final de cuentas también la historia nos da una comprensión de quién somos, cómo somos y por qué llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Eh, lo voy a contextualizar, sí, es importante. Primero, número uno, ¿y por qué es importante aclarar todo lo que estamos aclarando? Que eso es basiquísimo, ¿eh? Sí, bueno, ¿por qué están hablando de licenciaturas, de posgrado? ¿Por qué? Porque, reitero, y ya lo dije hace un momento, en este país, lastimosamente, no ser una práctica regulada por ley, entonces hay la posibilidad de que surjan por ahí muchos charlatanes, como también hay muchos grandes profesionales, o sea, en el vasto mundo de las posibilidades hay de todo en la Villa del Señor. Es importante para nosotros exponer esto, porque con esto no te queremos decir, ay, elígenos a nosotros estamos perfectamente preparados. No, por supuesto que no. La invitación es a darte esta información para que tú sepas y que la próxima vez que vayas con quien sea, tú te sientes frente a este profesional que te está vendiendo tus servicios, porque al final de cuentas también es un servicio, y le digas, ok, perfecto, está bien, pero ¿me puedes decir de qué te preparaste? ¿Cuál es tu especialidad?
si es que la tienes y si no. Y entonces toda esta información te da a ti la posibilidad de elegir de una forma mucho más consciente. Reitero, para mí es importante esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo creo que hablando de un tema tan delicado como nuestra propia salud mental, pues yo no se la voy a ir a poner en manos, ¿no?, de algún cualquiera. Y sobre todo viviendo los tiempos en los que vivimos, chicos. Vamos a ser honestos y voy a hablar de un tema que va a causar quizás y va a abrir ámpula, en el cual hoy hablar de la salud mental está sumamente prostituido. Todo el mundo habla de salud mental. De hecho, se volvió un tema que ya está en boga de todo. También el lenguaje psicológico se ha filtrado a la sociedad y se ha interpretado de formas muy variadas distintas. O ya tú mismo te diagnosticas, tengo depresión o tengo ansiedad o no sé, pero este niño me parece que ya tiene TDA con H, porque mira, lo veo bien, bien hiperactivo al niño, ¿no? Y esto ha hecho que haya habido un boom, ¿no?, de gente que quiera hablar sobre el tema. Influencers, TikTokers, YouTubers, ¿no? Como, y que hoy día también en este atrevimiento, y ojo, tampoco los quiero desestimar, hay gente que hace un gran trabajo, por supuesto que lo hace, y dice, yo te digo una cosa, yo también soy bien seguidor de las redes sociales y me apoyo en redes sociales en mucha de esta gente para decir cosas que ellos están diciendo que a lo mejor yo no sé cómo decirlas. Pero eso no quiere decir que estas personas estén facultadas, ¿no?, para hablar del tema. Por ejemplo, ¿no?, ayer tenía un debate con una persona muy estimada para mí, muy cercana, que compró unas meditaciones guiadas de un tipo que tiene no sé cuántos millones de seguidores, ¿no? Y que habla de hipnosis y que habla de, ¿no?, de muchas cosas con respecto a la búsqueda de tu ser interior y todo eso. Y entonces le dije, bueno, sí, ¿y en qué está formada esta persona? ¿Cómo crees que está formado? Pues sí, ¿qué formación tiene, no? Y resulta que nos pusimos a hacer una investigación, el tipo no tiene ni formación en psicología, no tiene simplemente, pues no sé, ¿no?, por algún punto, en algún momento y en algún camino, llegó a hablar de hipnosis, ¿no?, llegó a hablar de sugestión inconsciente, llegó a hablar de estos temas, ¿no?, le resultó un boom, comenzó a vender miles y millones de meditaciones a nivel mundial. Pero, ojo, yo no desestimo el trabajo, habrá quien le funcione, pero le funcionará quizás, ¿no?, por un efecto placebo y de sugestión personal en el cual, como yo ya creí que esto me iba a funcionar, pues yo soy mismo quien le dio esa funcionalidad, pero no que quiera decir que venga de un profesional que estudió el tema a profundidad y que entonces te esté dando o vendiendo un producto que, que esté sustentado bajo un estudio complejo, comprometido y profundo de las cosas. No sé si me estoy dando a entender con eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo abro así? Porque al final de cuentas, reitero, y me voy a regresar a entre estos temas, pues el momento que tú pongas tus problemas, tu vida en las manos de una persona, entonces por lo menos certificar, validar que esa persona a la cual estamos compartiendo estas cosas sea un profesional que haya estudiado, que haya tenido el mínimo, como reitero, ¿no?, el mínimo conocimiento de lo que te está hablando cuando te está hablando y está frente a ti. ¿Por qué? Porque ahora sí viene, mira, mi papá Freud. Hola, papá Freud. Eh, ¿Cómo comienza esto? ¿No? ¿Cómo comienza todo este estudio, este campo de estudio? Pues resulta que era un señor, ¿no?, así, barboncito, como ahorita se los enseñé, que era médico, psiquiatra, ¿no? Se empieza a dar cuenta, ¿no?, a finales del siglo XIX, que hay problemas y síntomas que están presentando, sobre todo en una enfermedad muy común de esa época, que era la histeria. Se empieza a dar cuenta que muchos de los orígenes de estos problemas que presentaban sobre todo las mujeres, o en este caso la mayoría, gran mayoría de las mujeres, no tenían principios biológicos ni fisiológicos, eran resultados de un conflicto interior que estaban teniendo, dado el contexto social de aquella época. Y entonces, en ese descubrimiento, comienza Freud a hacer un estudio profundo de los conflictos que estaban presentando esas mujeres. Y hay un caso específico, ¿no? La señorita Von R., ¿no? Elizabeth Von R., ¿no?, que finca las bases, ¿no?, del psicoanálisis, la corriente fundada por este hombre, Papa Freud. Te cuento la historia, ¿no?, porque muchas de las corrientes, quitando el cognitivo conductual, que esa es otra área muy aparte,
Pero muchas de las corrientes psicoterapéuticas que existen hoy en día, efectivamente vienen del estudio de la medicina y la psicología, sí, pero que no per se representan tener un problema con un cuadro médico y que van a hablar mucho de conflictos interiores que tenemos todos. ¿De dónde representan estos conflictos interiores? Y dije hace rato, grábense este término, que es la angustia. Freud empieza a hablar de la angustia. Y nos dice que todos los seres humanos tenemos una angustia al vivir y enfrentarnos a nuestras circunstancias. Va a generar una sensación interior, ¿no? La cual debemos comenzar a tramitar. ¿Cómo la vamos a tramitar? Platicando. Palabras más, palabras menos, de una forma muy simple. ¿Me equivoco, doctora? ¿Estoy en un error? Estás bien. Aquí la idea de poder hablarlo es que es el modo en el que nos comunicamos y en el que podemos hacerle saber al otro qué es lo que nos está pasando, qué sentimos y por qué lo estamos sintiendo, es la forma en la que el otro va a interpretar, ¿no?, lo que estamos diciendo y las vivencias que estamos teniendo desde el lugar en donde yo estoy, ¿no? Entonces sí, la palabra nos permite poder saber qué es lo que tiene adentro el otro, no solo las conductas, porque las conductas también se pueden interpretar en lo que conocemos el lenguaje no verbal, ¿no? Pero lo que nos da más riqueza, pues son las palabras. Es comunicarlo, exactamente. Entonces, Freud hace este gran descubrimiento a finales del siglo XIX y comienza a plantear teorías de cómo tratar este tipo de cosas que no precisamente vienen de conflictos biológicos, fisiológicos, médicos. Y bueno, después ya vinieron los que contrapuntaron o los que quisieron contradecir a Freud, ¿no? Y decir, no, Freud, tú estás equivocado en esto, estás equivocado en esto, ¿no? Y entonces comienzan a surgir diversas ramas que al final de cuentas iban lo mismo, en esta creación de un espacio que no tenía que ver con la medicina, que tenía que ver con reestructurar al ser humano y al individuo desde otras formas, a lo cual hoy vamos a llamarle de forma muy simple psicoterapia. Claro, el objetivo final es el bienestar. El objetivo final tanto de la medicina como la psicología es el bienestar y tener un equilibrio, ¿no? El vivir tranquilo, ¿no? El vivir sin un dolor corporal, porque creo que a ninguno nos gusta tener ese tipo de dolores, ¿no? Y que también nos demos cuenta que algunos de esos dolores, porque los médicos sí se dan cuenta que algunos de esos dolores no son de constitución fisiológica. De hecho, ya tuvimos aquí una charla, ¿no?, con una fisioterapeuta que también decía, hay muchos dolores musculares en el cuerpo que no tienen que ver con algo biológico, es más algo psicológico, se está enviando hacia el cuerpo, que el cuerpo lo trata de resolver. Exactamente. Entonces, imagínate todo lo que representan nuestros conflictos interiores, que por tanto tenemos que buscarles esa vía de escape. Entonces, esto es importante para la pantalla que estamos viendo. Cosas importantísimas de los tabúes que siempre manejamos. Yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. ¿Quién te dijo que tienes que estar loco? ¿Quién nos dijo y quién nos ha metido a la cabeza? Pero justamente por esta idea que tenemos de la relación de la psicología y la medicina, que decimos, no, pues es que al psicólogo solo van los locos. No, pero es que no. Va a las personas que quieren resolver lo que hoy no saben cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos circunstancias, todos tenemos desafíos, todos tenemos cosas que a veces sentimos que nos rebasan y que no per se tienen que estar relacionados con la locura, sino simplemente por el esfuerzo. ¿Cuántas veces no estamos en nuestra casa, en nuestros días con días, ¿no? Tragándonos cosas que además creemos que no podemos platicar ni decirle absolutamente a nadie, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Van a pensar que no soy tan fuerte como a lo mejor lo representa allá afuera? No sé, tantas cosas e ideas que nos damos y que nos llenamos la cabeza de ello, que para eso está el espacio psicoterapéutico, para desfogar, para que esas cosas, ¿no?, que nos van consumiendo en la problemática diaria, ¿no?, tengamos ese espacio de desfogue, porque yo siempre pongo este ejemplo, chicos, no sé si todo el mundo conozca la formación o el sistema de funcionamiento de un relleno sanitario. Entonces, un relleno sanitario van poniendo la basura, ¿no? Y la van aplastando, la van aplastando, la van aplastando y van haciendo montañas de basura. Pero esas montañas de basura les tienen que dejar a fuerza respiraderos.
porque si no tienen esos tubos respiraderos, no sé si han pasado por los rellenos sanitarios que están, por ejemplo, en Iztapaluca, ¿no? Que tenemos ahí rellenos sanitarios que tienen estas grandes montañas, que son montañas de basura y que tienen unos tubos tremendos, que son los respiraderos de eso, porque la basura a la larga, ¿no? En sus procesos biológicos van a formar gases que si no respiran, eso va a explotar. Bueno, pues imaginen más o menos que eso pasa con la psique de la persona. Vamos guardando tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, y las vamos reprimiendo y las vamos condensando ahí, que llegará un momento en donde si no les damos esa salida, van a explotar. Y terminamos, ¿cuántas personas no hemos visto que terminan explotando, ¿no? Por esa falta de ese espacio donde puedan desfogar todo aquello que vamos conteniendo, ¿no? En esta basura psíquica, emocional, del día con día. Y ese es el espacio de la psicoterapia. Pero reitero, para esto hay que formarse. Lo dije al principio, dije, quédense con esto, de algo que dije al principio, ¿no? El psicólogo como tal, que estudia la conducta del individuo, no per se está potestado. O sea, no quiere decir que porque yo estudie la conducta del individuo, ¿no? O las causas de la conducta de las personas, desde una generalización psicológica, ¿no? Quiere decir que está potestado o está habilitado para acompañar a otro ser humano a gestionar su angustia diaria, porque ese es otro campo de estudio. El estudio de la psicoterapia es otro totalmente distinto, porque ahora sí un psicoterapeuta se va a especializar en eso, en cómo voy a acompañar a otro individuo, más allá del estudio de su conducta, cómo puedo acompañarlo, cuáles son esas herramientas que me van a ayudar a acompañarlo, pero sobre todo, son esas teorías que ya crearon hombres como él en su vivencia diaria para que pueda darle trámite y gestión y entonces pueda navegar de una forma mucho más plausible, decía la doctora hace rato un tema, homeostasis. ¿Qué quiere decir la homeostasis? De la homeostasis, perdóname doctora, desde términos más coloquiales. Es un equilibrio. Muchos gente no quiere decir exactamente. Esto es equilibrio. Equilibrio. O sea, estar en un estado homeostático es estar en equilibrio, estar en un estado en donde Ni más ni pueda menos. navegar, ni más ni menos, pueda navegar de una forma tranquila, ¿no? Claro, te van a suceder cosas que, por ejemplo, voy a poner ejemplo de algunas emociones, ¿no? Que me parece que así lo podemos ver bien. Van a haber situaciones que me van a enojar y que pueden enojarme muchísimo, y si yo estoy acumulada de toda esa emoción de enojo, y como bien dijiste, no hay un respiradero, exploto, ¿no? Exploto, aviento cosas, pego, grito, me vuelvo una Lady X, ¿no? Eso va a pasar, vas a explotar. Y estar en homeostasis es darte cuenta que algunas de esas cosas no tienen que ver con toda la emoción que has venido acumulando y que tampoco tienen que ver con la otra persona exactamente, sino contigo. Hay cosas que sí generan este enojo, porque el enojo es una defensa, es una protección a que no me vayan a hacer daño, ¿no? El enojo y la tristeza es una protección, pero darme cuenta de estos elementos, yo traigo este enojo porque ya vengo cargada de otras cosas anteriormente, pero aquí fue la gota que derramó el vaso y exploté. Darme cuenta de eso me hace permanecer en equilibrio y decir, no es eso lo que me está haciendo enojar, sino es el cúmulo de cosas que ya traigo, las cosas que no he podido decir, lo indefensa que me siento, lo frustrada que me siento, lo que me está haciendo reaccionar así. Entonces, cuando yo voy a psicoterapia, tengo esta capacidad de darme cuenta de qué es poner las cosas en su lugar, de qué es lo que me está haciendo reaccionar de esta manera, y por eso es que puedo estar en un equilibrio, en una homeostasis. No solo es controlar la ira, como aplastarla allí en lo más que puedas, no, es saber por qué te está surgiendo y gestionarla, manipularla. Entenderla, sobre todo eso, entenderla. Claro. El entender es transformar. Esa es una frase que yo tengo. Cuando entiendo, transformo. Yo no puedo transformar lo que no entiendo. Y reitero, esto no se trata de dejar de sentir, ni, es que ya voy a terapia, ya voy a dejar de sentir enojo. No, por supuesto que no. No se trata de dejar de sentir, de dejar de vencer, de dejar de experimentar, ¿no? Va a haber y va a seguir habiendo circunstancias, cosas allá afuera en el mundo, día con día, ¿no? Que me van a seguir detonando
esos botones que solo a mí me detonan, me aprietan, me ponen de malas, me ponen triste, me ponen reflexivo, en fin, como sea, y que entonces al entenderme a mí mismo, ¿no? Voy a poder gestionar de una forma mucho más consciente, por decirlo así, de Sí, una forma mucho más entendida de mí mismo. Yo el claro. otro día, a mí me queda, porque al final de cuentas yo te digo una cosa, bien o mal, siempre vamos a buscar, o sea, nuestra psique siempre busca cómo liberarse de ello. Nuestra psique, digamos, de una forma muy natural es sabia y siempre va a buscar el mecanismo para poder liberarte de esa presión misma que está generando. Yo a veces pongo también estos ejemplos que parecen muy simplistas, es como cuando vas en el coche, ¿no? Y tú vas bien tranquilo, ¿no? A 20 por hora por el viaducto, por decirte todo, y viene el neurótico de atrás, ¿no? Y entonces ya que te pasa, todavía pasa y te hace no, no, ¿no? Y tú así como, ¿Qué le pasa? exactamente. Es su psique, ¿no? Es su psique buscando una canalización y una salida de cómo desfogar todo ese conflicto interior que tienes. Todos lo tenemos, chicos. Lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene la doctora, lo tenía mi amigo Papa Freud, ¿no? Todos lo tenemos. Eso es una forma muy natural de expresión. El tema es que, de alguna otra manera, y estarán de acuerdo conmigo, hoy día lo hacemos de formas más violentas. No es casualidad, y esto quiero dejarlo como una reflexión para todos los que estamos aquí, no es casualidad que vivamos cada vez más violencia social, más enojo, más frustraciones, cada vez reacciones más enérgicas. Reitero, esas mentadas de más que antes eran, ¿no? Como, como más, hoy ves a la gente y la percibes más enojada, la percibes más molesta, más iracunda, cada Y vez buscando tener razones más complejas, ¿no? Y no solo eso, poniendo en riesgo no solo a la vida de los otros, sino también a ellos mismos en ese riesgo personal, ¿no? Por no saber cómo tramitar estas cosas. claro, y otra cosa que quiero puntualizar, doctor, perdóname que te haya estado interrumpiendo. Otra No, 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 cosa está es perfecto, está hacer la perfecto. diferencia entre que voy a ir al psicólogo, pero no voy a pedir consejos, no me va a aconsejar, el psicólogo no te puede decir qué hacer, porque solamente tú eres dueño de tu vida, de tus decisiones, de la forma en la que sientes y en la que piensas. Entonces, consejería existe, pero es una cosa No, diferente, no es psicoterapia. Ajá. Y no, regresando a esta, no es terapia per se los consejos. no, Esto no es una mentoría. La mentoría es el área que da los consejos. Nosotros no podemos mentorearte en tu vida porque el experto de tu vida eres tú. claro. Y además, no confundir también, porque he escuchado frases de, uy, pues yo voy al peluquero y con él, ahí me desahogo y es mi terapeuta, ¿no? Y es lo mismo, o no me cobra más que lo que me corta el cabello y listo, no, me peina. Entonces, o voy con la que me hace las uñas y eso es como ir a terapia. Claro que no. No quiere decir que alguien que ponga uñas o sea peluquero, a lo mejor estudió psicología, ¿no? También, ¿no? Pero no quiere decir que eso está dentro de un proceso psicoterapéutico. Es una estructura distinta, es un espacio específico, es un tiempo específico para ti, para que el psicoterapeuta te ayude a escucharte a ti mismo, a mirarte y entonces tú eso que traes de inconsciente lo saques a flote y lo hagas consciente y digas, ah, estas cosas están pasando, ¿no? Estas cosas yo estoy haciendo, yo estoy permitiendo, ¿no? Y entonces, por eso el trabajo es diferente a una mentoría que lo llamas o consejería, que es lo que conocemos con una palabra muy coloquial, ¿no? El consejo. O ir con la comadre, ¿no? O ir con el familiar, no es lo mismo, ¿no? No quiere decir que no hayan estudiado psicología, a lo mejor sí, pero no están en un proceso como tal, ¿no? No es una psicoterapia. Y la última parte donde dice ir a terapia es una debilidad, ¿no? Que tiene que ver con la primera que habías mencionado de los locos van al psicólogo. ¿Por qué me voy a mirar vulnerable ante los demás? Yo puedo resolverlo, ¿no? Yo ya me dijeron que yo soy dueño de mis pensamientos y de mis decisiones, yo lo voy a hacer. No, no es una debilidad, siempre todos necesitamos de todos, por eso vivimos en sociedad, ¿no? Y por eso el mundo funciona de esta manera, nos estamos apoyando mutuamente. Totalmente, totalmente. Y sobre todo,
lo más importante, reitero, creo que hoy día lo buscamos más que en ninguna otra época de la humanidad o en otro momento de nuestra historia. Hoy día, a partir de lo que surgió y pasó en la pandemia, ¿no? Reitero, el mundo abrió la conversación de la salud mental, en donde dije, yo al principio decía, oye, qué padre, ¿no? Que hoy ya se está hablando de esto, sin embargo, pues ha pasado el tiempo y hoy cada día se volvió un tren del cual pues mucha gente ha buscado colgarse, trend topic, ahora como se dice, dicen los chavos actualmente, del cual mucha gente ha buscado colgarse sin, imagínate, si antes lo hacían sin preparación alguna, reitero, ha habido muchos atrevidos a lo largo del tiempo que simplemente por haberse licenciado en psicología ponen un consultorio sin haberse preparado, no, ahora no te quiero contar la cantidad de gente que simplemente por hacerse viral ha abordado temas de los cuales ni siquiera conoce. Y que al final de cuentas nosotros como mundo les creemos y los compramos. Ujú, ujú. Y que abordamos de forma muy superficial la salud mental, sobre todo por algo muy sencillo. Queremos remedios mágicos. O sea, Ah, yo quiero un remedio mágico para bajar de peso sin esfuerzo. Yo quiero claro. un remedio mágico para resolver cosas que no me conlleven mayor tiempo ni mayor dinámica de esfuerzo para algo. Ujú. Pero no hay nada que se resuelva en la inmediatez. Y yo también tengo que ser muy claro en eso. No hay remedios mágicos, y menos con la psique, chicos. La psique hay que trabajarla, hay que meterse, hay que encontrarse, hay que ir a lugares donde muchas veces rehuimos ir. Hay que ir a momentos, recuerdos, formas de ser de nosotros que no nos gusta mirar y lo hacen un camino muy complejo. Por eso yo también siempre he dicho, ¿no? Aquel que abraza la psicoterapia es un ser humano sumamente valiente, es un ser humano sumamente valeroso que está dispuesto a ir a encontrarse a lugares donde, reitero, de forma natural no nos gusta ir y sobre todo, una vez más, desde esta búsqueda de lo fácil, ¿no? No queremos tampoco ir porque nos va a representar esfuerzos que a veces ni siquiera queremos hacer. Cosas que no nos gusta escuchar y puede entenderse que hayan causado mucho valor, que uno quiera salir huyendo de la psicoterapia porque lo que estoy escuchando aquí no me está gustando, yo quiero que me digan que estoy bien, ¿no? Yo quiero que me vengan a validar de lo que yo pienso y hago, eso está bien, los otros están mal. Yo quiero que cambie el otro y no yo, que el otro sea como me ajuste a mí, ¿no? A mi medida. Y entonces, cuando llegas a psicoterapia, te das cuenta que no vas a cambiar a los otros. Llegaste ahí para que tú te modifiques, para que tú hagas esos cambios sustanciales muy profundos que te hagan sentir feliz y que te hagan alejarte de los lugares, de las personas que te están haciendo, ¿no? Según lo que tú dices, lo que te están haciendo daño. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estás allí? ¿No? Pues entonces muévete, haz algo distinto, hazlo diferente, ¿no? Pero efectivamente todo eso cuesta, y aquí voy a meter también la cuestión del dinero, ahorita que lo dije, porque sí, cuesta trabajo, no cuesta dolor, y también cuesta una cuota que nos pagan a los psicoterapeutas y que de pronto no queremos pagar. ¿Te ha pasado? Totalmente, ¿no? ¿Cuántas veces también como psicoterapeutas nos hemos encontrado la de, ay, oye, tú que eres psicoterapeuta, dame un consejito, ¿no? O me puedes hacer una valoración así rapidísimo. Digo, para empezar, pues no puedo hacer valoraciones, pues no te conozco, ¿no? Y dos, como me dice, ¿no? O de forma muy coloquial, la gente, ay, claro, ya me vas a psicoanalizar, ¿no? No. Para eso lo hago en un consultorio y además cobro, ¿eh? Gratis, no hago como absolutamente nadie hacemos nada gratis, pero fíjate cómo siempre, y esto es una parte inherente muchas veces de nuestra conciencia y de nuestro ser humano, ¿no? Que queremos que no nos cueste, reitero, ¿no? Ni que nos cueste de forma energética, de esfuerzo, como tampoco que nos cueste de dinero. O sea, Ajá, queremos los mayores beneficios al menor costo posible. Y eso ajá, es imposible. Eso es claro. imposible en la vida. Es que es un intercambio, además, es un intercambio, ¿no? Entonces, aquí a veces lo ven tan compleja esta parte de cómo le voy a pagar y además se me hace súper carísimo, ¿no? Porque esa es otra de las expresiones con las que nos encontramos. Pues yo pienso y he pensado y a veces se los he dicho, no sé qué te cueste más caro, seguir viviendo como estás con ese sufrimiento o pagar una cuota, ¿no? Y a veces solo miramos como
lo prefiero pagar con creces, ¿no? Con este dolor, lo prefiero pagar no sé, con el desprecio, con la soledad, ¿no? Me sale más barata la soledad que ir a un terapeuta a pagarle, ¿no? Entonces, bueno, estos son elementos muy importantes que se ponen en juego en todo momento. Y ya se nos está acabando el tiempo, doctor, Se nos está acabando el tiempo, doctor. Te digo que se pone bien complejo y bien sabrosa la plática, vamos porque a no parece un tema sencillo y simple, pero realmente es un tema muy profundo y es un tema del cual hay que hablar. Reitero, ¿por qué? Porque la gente se merece que hablemos de estos temas, la gente se merece que le quitemos, ¿no? Tantas tabúes, ¿no? Y tantas capas herméticas que muchas veces y en muchos momentos ha tenido la psicoterapia para que pueda tener esta claridad de ideas, esta claridad de información y que puedan elegir de forma muy libre sus Ujú. espacios psicoterapéuticos, ¿no? Claro, y entonces también que puedan ver que también he encontrado en la red muchas personas que sí efectivamente tienen como comprobar sus estudios, 3 maestrías, 2 doctorados, pero solamente es como para hacerse esa publicidad porque el trasfondo está muy vacío, ¿no? Todo este tema. Entonces, cuidado con eso también, mucho cuidado. Entonces, la idea de esto es que podamos tener una limpieza más, ¿no? Sobre hacer una práctica más profesional y que la gente sepa hacia dónde dirigirse y qué preguntar. Como tú bien dijiste, bueno, no necesariamente tendríamos que decir nosotros somos los que sabemos todo, no hay mucha gente allá afuera, cada quien tiene su libre elección, No, pero que vaya en ese contexto. Adelante, dime. no, y sobre todo eso, ¿no? Yo al final, reitero, tampoco quiero con esta charla desestimar a otras personas que hagan psicoterapia, por decirlo. De hecho, por eso, ¿no? Se vino otra vez Papa Freud a intervenir, ¿no? Porque escribió un texto muy importante en uno de sus escritos, ¿no? Que decía, los legos pueden hacer psicoterapia. ¿Y quiénes son los legos? No, esas personas que no tenían la formación médica en aquellas épocas, ¿no? Y gente que se acercaba a la búsqueda de hacer psicoanálisis sin tener la formación médica como se solicitaba en las legislaciones de aquella Europa en aquellos tiempos, ¿no? Claro. Y decía Freud, sí, claro que puede. Hay 3 cosas importantes que una persona debe tener para poder ejercer el psicoanálisis, ¿no? Uno, la formación, o sea, haber estudiado. 2, la supervisión, que alguien que ya lleva experiencia haciéndolo lo supervise, ¿no? Y 3, llevar su propio proceso personal. Si no lleva su propio proceso personal es muy complejo. ¿Puede alguien hacer psicoterapia sin haber cursado una carrera de psicología o haberse especializado como psicólogo, haberse especializado en un enfoque psicoterapéutico? Sí. La cuestión es si éticamente está abrazando la práctica de una forma responsable, consciente y comprometida con ella. Reitero, yo conozco gente que efectivamente simplemente se licenció en psicología y ha comenzado a hacer procesos psicoterapéuticos sin haberse formado en una especialidad y son grandes psicoterapeutas. ¿Pero por qué? Porque es gente que se ha comprometido, ¿no? De forma empírica, ¿no? Y autodidacta, ha estudiado y además llevan sus procesos. Y no solo eso, han tenido la humildad de decirle a alguien que sí sabe, oye, mira, ven, estoy haciendo esto, tú que ya lo haces, ¿cómo lo ves? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Qué me recomiendas? Y cumpliendo con estas 3 cosas que Freud hablaba en su momento. Ujú. Y Así es. que te digo, no es algo que estamos inventando nosotros, ni que estemos defendiendo nosotros, pero al final nosotros, ¿no? Tanto la doctora Graciela como un servidor, somos profesionales que estamos sumamente comprometidos con nosotros. Estamos sumamente comprometidos con esta práctica. Estamos sumamente comprometidos, yo por lo menos en mi caso, estoy apasionadísimo de estudiar, de leer, de seguirme preparando, de seguir viendo, de seguir preguntando, y estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, de meterme a mi proceso personal, ¿no? Día con día, estar ahí con mi psicoanalista y viéndome y revisándome. ¿Por qué? Porque sé que estas son las armas y las herramientas que me van a ayudar a estar delante de otra persona y acompañándola en su propio proceso y acompañándola en su subjetividad de una forma profesional. Y no solo de una forma profesional, de una forma mucho más empática y mucho más humana para ese ser humano. Ujú. Eso es lo Bueno. importante, creo, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, y entonces, pues, el motivo de esta charla, porque vamos a seguir teniendo más, ¿no? Para poderles ir orientando sobre esta área específica de la psicoterapia, y porque además siempre los invitamos a decir, hagamos psicoterapia y hagamos más allá de
lo que algunas otras personas dicen, anda, tú ve, como si solo tú lo necesitaras. No, nosotros también estamos enrolados en este proceso, por eso decimos, hagámoslo juntos, ¿no? Bueno, no sé si haya preguntas, comentarios, dudas que nos quieran hacer en este momento, que quieran exponernos. Es ahora, chicos. Es su momento. Es un Reitero, momento. en agradecimiento a todas las personas que se han conectado con nosotros y tal. Digo, más allá de la información que les podamos nosotros brindar, pues lo importante es que ustedes también nos apoyen, nos den esta retroalimentación de si el tema o el desarrollo fue claro, si fuimos totalmente entendibles en todo lo que dijimos y sobre todo también, ¿no? Que ustedes se lleven, ¿no? Se lleven parte de esta conversación hacia ustedes mismos, ¿no? Así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues este es el momento, ¿no? De plantearla, alguna duda, ¿no? Lo que sea, Sí, pues y se les también, agradecemos. y también, doctor, que sepan que nosotros somos un nodo en la red de apoyo que puedan ellos tener, ¿no? Cuando alguien se pregunta, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? Pueden preguntarnos a nosotros, pueden dirigirse a nosotros y de acuerdo a la situación que estén presentando, podemos derivarlos con los profesionales que los pueden ayudar ya de manera muy específica, ¿no? Y es por eso también que traemos invitados para que vean que también se puede llevar a cabo en otras áreas, ¿no? En otras áreas de la salud, a dónde ir, si estoy sintiendo tal cosa, si estoy teniendo un problema físico incluso, ¿no? Y que a lo mejor no me he dado cuenta que solamente tiene una constitución psicológica o no me he dado cuenta que en verdad es algo físico, ¿no? Y que sí tengo que ir con un médico y que sí tengo que ir con otro tipo de terapeuta o tengo que ir con un neurólogo o a lo mejor con un tanatólogo. Entonces, nosotros somos ese punto en la red de apoyo que tengan, que nos consideren de esa manera, ¿no? Que se puedan acercar, disipar sus dudas y de ahí tomar sus propias decisiones. Es correcto. Así que, chicos, comentarios, preguntas, dudas. Dice Andrés, siempre será mejor que alguien dé referencias para hacer terapia o puedo tomar a alguien que se anuncia en redes como terapeuta o psicólogo. Pues justo lo que venimos comentando. Tú puedes elegir a quien quieras, ¿no? Ya sea alguien que te referencie a alguien que conoces, ¿no? O en su defecto, si tú lo vas a elegir de redes sociales, reitero, pídele credenciales. O sea, ¿qué haces? O sea, es como cuando vas al doctor, Andrés, literalmente, ¿no? O sea, cuando vas al doctor, digo, nosotros como psicoterapeutas no tenemos el título ahí colgado, ¿no? Ni mucho menos porque eso tiene una razón de ser en el espacio terapéutico, pero vas con el doctor y pues efectivamente certificas que es un médico, ¿no? Que tiene su licencia, que tiene su cédula profesional, que es un profesional de lo que hace, y entonces vas y pones tu salud en sus manos. De la misma forma ocurre en este espacio. O sea, si tú vas y con alguien te enteraste que alguien ofrecía servicios psicoterapéuticos a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de lo que sea, ¿no? Pues por lo menos en el momento que agendes tu cita, ¿no? Asegúrate y cerciorarte que la persona en la que estás confiando, ¿no? Sea un profesional que te va a acompañar y que va a cubrir las necesidades de lo que sea que tú busques. Patti también nos dice, creo que la salud mental es tan importante como la salud física desde pequeños, como padres deberíamos inculcar ese hábito. Ujú. Exacto. Muy bien. Sí, tanto como Gran pregunta, Andrés. La que sigue es grandísima pregunta. Contéstala tú, doctora. Sí, bueno, iba solamente a decir de Patti también tanto como la nutrición, ¿no? Porque también hay una licenciatura en nutriología y muy pocas veces vamos, tanto como la odontología, como todas las profesiones tienen una razón de ser para que el ser humano tenga un bienestar. Entonces, sí, por supuesto que lo más importante es que nos demos cuenta en qué área estamos fallando y vayamos a buscar
esa ayuda profesional. Dice Andrés, ¿influye que sea mujer u hombre como terapeuta? Ya que me Qué gran dijiste, pregunta. este, Desde el psicoanálisis podría responder muchas cosas. sí, por supuesto que sí influye, porque como dijimos, somos personas que vivimos en sociedad y en la sociedad vamos estableciendo ciertos estereotipos, cierta idiosincrasia que tiene que ver con creencias, con un sistema de creencias. Y muchas veces decimos, o con las propias experiencias, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, si yo soy mujer, creo que una mujer me va a entender mejor. Y fíjense, ahí está, creo que una mujer me va a entender mejor. O soy un hombre, creo que una mujer no sabe lo que le pasa a un hombre. Pero ahí está, solo es una creencia, creo que. Exacto. Sin embargo, Ya sí, entra nuestra subjetividad ahí. claro, Y sí, eso también eso también desde el psicoanálisis, que es el área que nosotros, desde el psicoanálisis, esa elección y esa creencia ya va a decir muchas cosas, nos va a lanzar muchos elementos materiales dignos de hacer análisis. claro, Entonces, además, esa elección no corresponde, o desde nosotros no corresponde el de recomendarte, decir, sí, ve con un hombre, con una mujer. Esa elección va a hablar mucho también de mucho de mi subjetividad y lo que implica el que yo tome una elección como esa. claro, porque, por ejemplo, con terapeutas varones infantiles, ¿no? Y les toca estar con una niña, ¿no? Entonces, ahí viene también otra parte de la subjetividad, de la creencia de que es un varón con una niña, ¿no? ¿Qué cosas pueden pasar? Eso también es parte de las creencias o de las propias experiencias donde han habido abusos sexuales o violaciones, en donde ya no quieran acercarse a varones. Entonces, es elección propia con quién te sientes más cómodo tú, si con un hombre o con una mujer, ¿no? En Eumeti Psicoterapia tenemos hombres y mujeres. Exacto. Muy bien, muy bien, muy buena pregunta, sí, muy buena pregunta. Gran pregunta, gran pregunta. Y bueno, pues ya estamos cerrando el espacio del día de hoy. Les dejamos ahí nuestros datos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify. Este capítulo va a ser publicado también en YouTube para que ustedes lo puedan compartir con personas que consideren que pueda serle útil esta información. Se pueden acercar de manera directa con un mensaje que nos dejen en las redes sociales o en el teléfono que aparece en pantalla también y que algunos ya conocen. Pues esto sería todo por el día de hoy. Vamos a continuar con otros temas también así de controversiales, donde nos hacen un cortocircuito en nuestros pensamientos. ¿Qué están diciendo estos de Eumeti Psicoterapia? ¿Qué nos están diciendo? ¿Hacia dónde nos están mandando? Y es el objetivo, que haya ese choque para que tú puedas moverte del lugar en donde crees que estás bien y probablemente no lo sea del todo, ¿no? ¿Cómo ves, doctor? Totalmente, totalmente. Eso es uno de nuestros grandes propósitos. Mucho de nuestro compromiso, no solo como psicoterapeutas y como profesionales de la salud mental, de una persona tenerla adelante, sino también informar a la sociedad. Mucho del trabajo que tenemos que hacer o que requerimos hacer en el espacio psicoterapéutico no tiene que ver per se con el trabajo que hagamos delante de una persona, tiene que ver con el compromiso social y de transformación social en el que estamos. Entonces, abrir estos temas que en muchos momentos se pueden tornar complejos y controversiales, pues también tiene que ver con esa transformación social que buscamos, ¿no? El informar a la gente o informarlos a todos ustedes, abrir cosas que quizás otros terapeutas o en otros momentos de la historia de la psicoterapia no se hayan abierto, no quiere decir que estemos rompiendo, ¿no?, la madeja de oro, sino simplemente que el acercar esto es información que cura, como diría nuestra comadre Lolita Ayala, ¿no? Información que cura y que sobre todo, reitero, desmitifica la psicología y la psicoterapia en una sociedad que necesita informarse más. Cecilia escribe excelente tema. Saludos, muchas gracias, Ceci, por estar aquí y a todos los que se han conectado. Pues bueno, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les recordamos, Eumeti Psicoterapia, hagamos psicoterapia, compártanos y expresen sus dudas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Leopoldo, siempre también compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias, nos vemos 15 días seguramente. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta nuestra próxima conversación. Gracias. Hasta luego.